Cosas, redarguye, reprende, exhorta, enseña. Es decir, las aplicaciones de la palabra del Señor son múltiples y diversas en nuestra vida. Vamos a estar atentos para que este pasaje que vamos a estudiar esta tarde pues sea de bendición y de provecho para todos los presentes aquí y para los que después también o ahora estarán viendo el culto en directo, ¿sí? Te damos muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra que llegó a nuestra vida en el momento indicado, Señor. Y queremos en esta tarde, Señor, darte gracias porque tú siempre hablas a través de tu palabra y queremos en esta tarde que abras nuestros ojos para que podamos ver todas aquellas cosas que tú quieres que aprenda nuestra vida en esta noche, Señor. Quita cualquier estorbo, cualquier impedimento y que tu Espíritu Santo se encargue de iluminarnos y de guiarnos a la verdad y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en quietud, en paz y en calma, en torno a tu palabra y en torno a tu persona, recibiendo de ti, Señor. Recibe la gloria y la honra y guíanos en esta noche a la hora de exponer tu palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Quiero llevarles al capítulo 15. Capítulo 15, por favor, de Primera de Samuel. Seguimos con este hermoso libro, viajando a través de sus páginas, descubriendo personajes y siendo enriquecidos, como hemos sido hasta el día de hoy, yo creo, a través de todas y cada una de las cosas que estamos descubriendo, ¿sí? Entonces me gustaría que en Primera de Samuel, el capítulo 15, ahí lo tenemos en la pantalla. Empiezo por el versículo 1 donde dice: después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista ante Laim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl le dijo a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 16 dice: entonces le dijo
Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Dios. Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Después Samuel dijo: traedme a Agag, el rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Dios en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y terminamos con este verso 35 que dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl. Lloraba Saúl y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Lo leí mal? Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora lo hice bien, ¿no? Ok, amén. Qué capítulo, ¿no? Madre mía, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, aquí una vez más vemos cómo era este hombre. Aquí una vez más podemos ver cómo Saúl va por libre, diríamos hoy en día. La característica principal de Saúl es la rebeldía, la desobediencia. No es la primera vez que vemos a Saúl cometiendo un pecado. Ya el otro día vimos como el Señor a los 2 años de ser rey ya dijo: no me sirve, lo he desechado. Esta sería, digamos, otra oportunidad que le da el Señor para ver si se corrige, pero en vez de corregirse, lo hace aún peor. El mensaje de hoy lo hemos titulado las consecuencias de la desobediencia. ¿Usted cree que puede hacer lo que quiera y no va a pasarle nunca nada? Así es como vive mucha gente. Seguramente así pensaron los de la generación de Noé. Eso de que nos está diciendo Noé que si seguimos pecando, Dios va a mandar un diluvio, eso es mentira. Este es un fanático religioso y dice que se burlaban de él.
y no le hicieron caso. Y ni uno se convirtió, ni uno dejó su pecaminosa vida. Y cuando llegó el diluvio, que por cierto el que mandó el diluvio no fue el diablo, sino fue Dios, dice que los destruyó a todos. Y seguramente aquel santo varón llamado Lot, que vivía en una de las ciudades más corrompidas de la historia, llamada Sodoma, al lado estaba Gomorra y otras ciudades, seguramente se burlaban de Lot cuando veían que llevaba una vida justa y que oraba al Señor y que lo pasaba mal viendo la ciudad entregada al libertinaje. Seguramente llegaron a pensar diciendo, aquí no va a pasar nada, no importa, Dios ni se entera, Dios no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas y vamos a hacer lo que nos dé la gana, hasta que Dios mandó la destrucción sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y así ha sido siempre. Muchos, no todos gracias a Dios, han pensado en momentos puntuales de su vida que no importa la decisión que tomemos, no importa si hacemos el bien o el mal, si pecamos o intentamos llevar una vida buena delante de Dios, no importa. A lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar en momentos puntuales a los profetas que se encontraban con la gente con esta actitud. No importa, Dios no se entera, Dios no ve nada, Dios le da lo mismo exactamente, le da lo mismo lo que hagamos, si es bueno o es malo. Y después venían las consecuencias. Bueno, Saúl siempre fue así. Saúl no es que fue empeorando, lo que pasa es que Saúl no había salido a la escena, Saúl no lo conocíamos de nada, pero en el momento en que él tiene poder, en el momento en el que tiene autoridad y se comienza a hablar mucho de él, automáticamente lo descubrimos a los 5 minutos. Ya Dios lo sabía, pero el pueblo se había empeñado en querer tener un rey, en querer ser como los demás, y tomen el rey. ¿No quieren rey? Ahí tienen el rey. Pero al final, Saúl se convirtió en una auténtica pesadilla, en un problema nacional que llevó al país a la ruina. Ahora, para entender lo que aquí le está diciendo, lo que aquí le está ordenando el Señor, tenemos que retroceder un poco en la historia. Ustedes saben que antes de que él fuera el rey, hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto durante muchísimos años, rumbo a la tierra prometida, donde ahora vivía Saúl y Samuel. Y en esa trayectoria, desde el país de Egipto, donde estuvieron esclavos, hasta que logran entrar a la tierra prometida, pasaron un montón de cosas. Y una de las cosas que ocurrió es que un enemigo terrible llamado Amalek les atacó. Y hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, que quiero leer en esta noche para que entiendan ustedes lo importante que era lo que el Señor le estaba pidiendo a Saúl que hiciera en su tiempo. Deuteronomio 25, 17 dice así. Fíjense cómo empieza la porción. Viene la primera palabra que aparece, acuérdate, y cómo termina este encargo. Presten atención. Deuteronomio 25, 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek. Esa palabra acuérdate, Sahor, es la misma palabra que aparece en los 10 mandamientos. Cuando le dice acuérdate de guardar el día de reposo. Si no es algo, digamos que te lo tienes que tomar a la ligera, sino es algo que tienes que prestar suma atención. Acuérdate, recuerda perfectamente lo que allí pasó. Y le dice cómo Amalek se comportó contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y termina diciendo, no lo olvides. Al principio decía, acuérdate, y al final, no lo olvides, Sí, esto es algo muy importante, es un encargo que Dios le da al pueblo de Israel. Este enemigo dice que se levantó contra el mismo trono de Dios. Este es el enemigo que hace subir a la montaña a Moisés a orar con sus manos extendidas, ¿os acordáis? Que dice que se cansaba y al final vieron que
tenían que ayudar a Moisés y lo sentaron en una piedra y le levantaron las manos y se sostuvieron para que Israel no fuera destruido y aniquilado por este pueblo tremendo que salió, pero no salió de frente a atacar a Israel, sino que le fue por la espalda, por la retaguardia, donde iba la gente mayor, los niños, los que iban cansados, ¿verdad? Los que no podían aguantar el ritmo de los que iban a la cabeza. Y entonces dice que le desbarató la retaguardia. Es un traicionero, que viene sin previo aviso, que te ataca por atrás, que ataca al eslabón más débil, que no tiene piedad y misericordia de los adultos, de los niños, de la gente cansada. Dice, y eso no lo deben de olvidar nunca. Ustedes no pueden permitir que esta persona se ubique y viva al lado de ustedes, sino dice que tienen que borrar la memoria de este pueblo. Tiempo más tarde, cuando ya ellos están ubicados y arraigados en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, y ya todas las tribus tienen su territorio, llega un momento en el que a través de la boca del profeta Samuel le dice al primer rey este mandato de acordarse de lo que hizo Amalek, de no permitir que sigan disfrutando de un país que no merecen y no son dignos de vivir en él, de no permitir bajo ningún concepto que Amalek siga viviendo aquí. Te ha tocado a ti ahora, tienes ahora la oportunidad de cumplir con este mandato. Sí, esto es una misión divina, si esto es lo que haría Dios en tu lugar, pero lo va a hacer a través de ti. Por lo tanto, vete y quítame a esta gente de medio. Claro, alguna gente se sorprende cuando oyen estas cosas o leen estas cosas en la Biblia, ¿no? Porque se quedan así como un poco, sino, madre mía, pero... Y yo siempre lo he dicho, se lo dije una vez a un muchacho que en público en Barcelona me hizo una pregunta y dice, pero bueno, y esto de las guerras y cómo permitía Dios todo esto. Yo le dije algo que lo dejó un poco con la boca abierta y se lo digo a ustedes esta noche, es que Dios no es un pacifista. El que Él haya puesto paz en tu corazón, eso es una cosa. Pero Dios no es el director internacional de Amnistía, de la asociación esta Amnistía Internacional. Si Dios tiene ira, Dios se enfada. Yo me acuerdo cuando yo era niño que me decían, pórtate bien si no Dios te castiga. ¿Se acuerdan de aquello? Y uno dice, ¿pero es que Dios castiga? Claro. ¿Y es que es malo castigar a un hijo? ¿Es malo corregir a un hijo? Mira la sociedad y mira la juventud cómo están hoy en día. Son auténticos salvajes. Porque no han recibido corrección, porque ya ni se les puede corregir, porque si lo haces te denuncian. Mira cómo, por ejemplo, se comportan los adolescentes, los niños en los colegios y en muchos lugares donde son auténticos salvajes. Si reconocemos que los hijos que se crían sin normas, sin principios, sin disciplina, salen como salen, imagínate aquellos enemigos que odiaban al pueblo de Dios, que su sueño era destruirlos y arrasarlos de la faz de la tierra. Si Dios no corregía, si Dios no intervenía en aquellas naciones, Israel no existiría hoy en día. Y por lo tanto Dios les dice, esta gente ha tenido oportunidad, esta gente sabe perfectamente que ese territorio no les pertenece. Cuando ustedes terminen de leer el libro de Deuteronomio, no sé ya por dónde vais, si ya han llegado a esos capítulos, entonces van a encontrar que en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, una de las cosas que Dios dice, y toda la gente lo sabía, todos los pueblos sabían eso, Dios puso a cada pueblo en su sitio, y Él fue el que repartió los países y los territorios y las fronteras para cada pueblo. Y cuando los pueblos permanecían en su sitio, todos vivían en paz. Y a lo mejor en un lugar se producía algo que en otro lugar no se producía, pero ahí habían los intercambios comerciales y no había guerra, no había conflictos. Pero en el momento en el que estos querían vivir aquí y estos querían tomar el territorio del otro, ahí comenzaban las guerras y ahí comenzaban los líos y comenzaban los problemas. Y el Señor repartió tierras a todas las naciones de la tierra, a todas. Los filisteos no eran de Israel, los filisteos vienen de la isla de Creta, pero ellos no querían vivir en una isla. Ellos querían apropiarse de la tierra de Canaán. Y cada nación tenía su territorio. Y a Israel le tocó el 0,01% de lo que es el mundo, un terreno muy pequeño, pero era el lugar donde Dios decidió que ese pueblo, su pueblo, viviera allí. Pequeño territorio, sin muchos recursos naturales, sin muchos medios, como tienen otras naciones. Y ese fue el lugar que Dios decidió a través de Abraham, después de Isaac y de Jacob, que su pueblo viviera en aquel lugar. Y el Señor le dijo a los pueblos que vivían en aquel lugar que tenían que irse a sus tierras, que ya tenían tierras. Y si se iban no pasaba nada. Pero si no querían irse,
iban a ser expulsados y se iban a producir conflictos y guerras y todo lo que conocemos. Y dice la Biblia que en aquel lugar Dios decidió unilateralmente que el pueblo de Israel, las 12 tribus, vivieran. Y este pueblo Amalec no quería que Israel viviera en el lugar donde Dios había dicho que tenían que vivir su pueblo. Y entonces no solamente no quieren que Israel viva allí, sino que le atacan y quieren destruirlo y quieren arrasar también con el Dios de Israel. Y el Señor dice, no puedo permitirle a nadie que crea que puede decirme a mí lo que tengo que hacer. Y entonces cuando Samuel le dice todo esto a Saúl y cuando le dice, tú tienes que ir a pelear contra Amalec, etcétera, etcétera, Saúl sabe perfectamente que aquella no es una guerra normal y corriente. Aquella es una guerra que va a sentar un precedente para que todo el mundo sepa que con Dios no se puede pelear. Y entonces Saúl va y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ahora, en todas las guerras, cuando se peleaba y se le ganaba al enemigo, se repartía el botín, ¿vale? En esta guerra estaba totalmente prohibido, no se podía tomar nada del enemigo. El Señor dijo, olvídense, no importa lo que tengan, si vale mucho o vale poco, en esta ocasión no quiero que tomen nada. Yo supliré vuestras necesidades por otros medios, pero no tomen nada de Amalec. Bueno, Saúl sabe perfectamente lo que le corresponde. Y dice la Biblia que van a la guerra y cumplen parte. ¿Sabes que la Biblia dice que si le decía a Israel de los 613 mandamientos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, si cumplían 612, que son muchos, pero quebrantaban uno, es como si hubieran quebrantado toda la ley? ¿De qué sirve que vayas a la guerra y hagas una parte del llamado, de la misión a la cual el Señor te mandó, si no cumples con el resto? ¿De qué sirve que seas fiel al Señor de lunes a viernes, si luego el sábado y el domingo no lo eres? ¿De qué sirve que cumplas con 9 mandamientos y luego quebrantas uno? ¿De qué sirve que seas bueno por la mañana si después eres malo por la noche? ¿De qué sirve de que ores mucho pero luego en otros aspectos no cumplas? ¿No te das cuenta que la vida cristiana es un conjunto de cosas y que hay que cumplirlas todas? No las que nos gustan, las que nos caen bien, y aquellas que tal vez no nos gustan o sean de nuestro agrado las dejamos a un lado. Saúl fue a la guerra y dice que fue con un ejército enorme, mucho más grande que la batalla que vimos el domingo, que fue con muy poquitos soldados y fue aquella una temeridad cuando fue a pelear con los filisteos. En esta ocasión dice que va con miles y miles y miles de soldados. Pero cuando llegamos al versículo 8, dice que le perdona la vida al más importante, al rey. Dice la Biblia que se llamaba Agag. Le perdona la vida al rey. Y en el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo, fíjate cómo dice Saúl y el pueblo, no solamente fue algo que el pueblo hizo, sino fue algo en lo cual participó y colaboró directamente el rey. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, animales engordados, carneros, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Se negaron a cumplir la orden de Dios, no lo quisieron destruir. No fue un despiste, no fue que se olvidaron, no lo sabía, sino que no quisieron. Si Dios ha dicho que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces es el cumplir con la voluntad de Dios, pero a mi manera. Ir a la guerra sabiendo lo que tengo que hacer, pero si quiero perdonar al rey, cosa que no puedo hacer, lo hago. Y si me quiero traer un montón de ovejas y de bueyes, porque oye, tiene muy buena pinta y en fin, y nos pueden venir bien, pues también lo hago. Aunque Dios haya dicho que no. Y este es como el juego favorito del hombre desde que está puesto en la tierra hasta el último día. Sí, creo en Dios, creo en su palabra, pero le sirvo a mi manera. Es como Caín. Caín no era un ateo. A Caín no lo podemos cuestionar por ser un ateo. No, Caín era creyente. Caín va y presenta una ofrenda al Señor, pero una ofrenda según su manera, según su criterio, no según lo que el Señor había pedido. Saúl no podemos decir que era un ateo, una persona que se negaba rotundamente a cumplir con la voluntad de Dios. No es verdad, sería una injusticia decir eso. Pero Saúl lo que hace es las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y hermanos, este espíritu, que no es otra cosa más que rebeldía pura y dura,
es el que impera hoy en día en la vida de muchas personas, que dicen que creen en Dios, pero bueno, yo creo en Dios, pero las normas las pongo yo. Yo ya soy muy mayorcito para que me digan lo que tengo que hacer. Ese es el espíritu que reina en la sociedad. No te niegas a decir que no crees en Dios, crees en su palabra, pero si yo veo una cosa que me gusta, ¿por qué no la voy a poder hacer? Es que Dios ha dicho que no, sí, bueno, pero es que a mí me gusta. Y es el mismo espíritu, exactamente igual. Entonces el Señor le comunica al profeta Samuel, versículo 11, me pesa, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Si Dios no pasa por alto esta actitud, alguien podría decir, pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Tampoco no hay que ser tan duro, ¿no? Tampoco hay que ser tan severo. Al fin y al cabo, hombre, yo qué sé, de los que tenía que matar, mató a la mitad y a la otra mitad perdonó. Pero es que nosotros no podemos ser más buenos que Dios, hermanos. Nosotros no podemos ganar a Dios en bondad ni en misericordia. Cuando Dios dice no, es no. Pero no lo dice porque nos quiere amargar la vida. No lo dice porque es un dictador que dice, no, no, tú te callas y aquí hablo yo y tú no tienes derecho a nada. No, no, no es por eso, no es esa actitud. El que piense que Dios es así es que no lo conoce. Porque si lo conocieras, sabrías que cuando tu Dios dice no, es por tu bien. Y cuando te dice no hagas eso, le dirías, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes lo mejor para mi vida. Y cuando tú me corriges y me dices que no, es porque tú tienes algo mejor para mí. ¿Verdad? Permítame que no que me vaya del tema, solamente un paréntesis. Yo estaba leyendo hoy ya los últimos capítulos de Deuteronomio. Y mira que le pidió Moisés al Señor, quiero entrar en la tierra prometida, Señor. Yo quiero entrar, yo quiero entrar. El Señor dice que lo suba a lo alto del monte Nebo, que está en Jordania, en Moab. Le muestra toda la tierra y yo empecé a ver los lugares que el Señor le mostró y eso tuvo que ser un milagro. Porque cuando se quiere decir, en términos bíblicos, de norte a sur o de punta a punta, ustedes saben que la expresión que se usa en la Biblia es desde Dan hasta Beersheba. Dan es lo más arriba y Beersheba casi es lo más abajo. Y dice que desde el monte Nebo, que está enfrente de Jericó, que hay una cordillera montañosa, le mostró toda la tierra prometida, desde Dan hasta Beersheba. Eso es imposible, eso no se ve de allí. Te lo digo porque yo estaba allí. Y eso no se ve. Pero el Señor le mostró todo el país, le mostró el Mediterráneo, le mostró los altos del Golán, le mostró el Negev, el desierto, le mostró absolutamente todo, pero no lo dejó entrar. ¿Te das cuenta? Pero ¿saben qué? Los que no han leído el Nuevo Testamento se olvidan de que Moisés, Moisés sí entró en la tierra prometida, pero no cuando él quiso, sino cuando el Señor quiso. Claro, para Moisés tuvo que ser durísimo el decir, yo 40 años atendiendo a esta gente y ahora no me dejas entrar por un pecado que hice. Es una injusticia, pero cuando el Señor dice no, es porque tiene algo mejor para tu vida. Y mira el regalo que tenía preparado el Señor para Moisés, que cuando lo deja entrar en la tierra prometida, dice que se encuentra nada más y nada menos cara a cara con el Señor Jesucristo. Y allí estaba también el profeta Elías, y allí hablan acerca de su partida y de su ministerio. ¿Te das cuenta lo bueno que es el Señor? Cuando te dice ahora no y te cierra una puerta, es porque en el futuro te va a abrir una muchísimo mejor de lo que tú te imaginas, ¿eh? Bueno, pues así era Saúl, desobediente, y encima, lo peor de todo no es que fuera un desobediente y un rebelde. Lo peor de todo es que no reconoce. Claro, yo sé que en la vida una de las cosas que más cuesta es reconocer, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿A quién le gusta que le canten las 40? ¿A quién le gusta reconocer que has metido la pata? Que te has equivocado. ¿A ti te gusta? A mí no. Hombre, lo tengo que hacer porque no me queda otro remedio. ¿No? Porque si encima me pongo cabezón y chulo, encima el Señor me va a dar en la cabeza. Pero la verdad es que no es plato de buen agrado decir, pues mira, a mí me encanta que me llamen la atención. A nadie le gusta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado, no prosperará.
No lo confundan con ese versículo que parece casi igual, pero que no tiene nada que ver. Dice que el Señor cubrirá multitud de pecados. El Señor cubre los pecados, pero el que encubre los pecados, dice, no prosperará. Y Saúl tenía no solamente este problema con la rebeldía y con la desobediencia, sino que además después cuando lo confrontaban, porque sin confrontación no hay cambio, se justificaba y le echaba la culpa a los demás. Y eso es muy feo. Eso es muy feo. Eso es una actitud muy infantil. Cuando le dices al niño, ¿quién rompió la silla? Y te dice, yo no, yo no. Y si los pinchas un poco más, te dice, fue él. Y aquel dice, yo, si fuiste tú. Y sales de la habitación sin saber realmente quién rompió la silla, o quién pintó la pared, o quién hizo lo que fuera, ¿verdad? Así era Saúl. Era muy grande, pero tenía actitudes infantiles, producto de su inmadurez. Y entonces el Señor dice, me pesa haber puesto a este hombre por rey. Yo permití que pusieran a este hombre por rey, pero realmente este hombre no ha cumplido mis palabras. Y entonces más adelante, cuando dice la Biblia que le visita el profeta Samuel y madruga temprano en la mañana, pues Samuel va y lo visita, y en el versículo 13 se las quiere dar de espiritual y le saluda diciendo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Oye, es increíble, no le ha hecho ninguna pregunta, no le ha preguntado nada, pero él ya de entrada te suelta y te tira en cara, he cumplido con la palabra del Señor, todo lo he hecho bien. Y no le ha preguntado nada. Y entonces le dice Samuel, pues si has cumplido con la palabra del Señor, este balido, ¿no? Este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos, ¿esto qué es? Y dice, de Amalec los han traído. No, pero es que eso no dice el texto. El texto dice en el versículo 9 que Saúl y el pueblo, ¿sí o no? Saúl y el pueblo perdonaron. Luego él también intervino. Porque él cuando viene del campo de batalla ve que vienen con un montón de bueyes y con un montón de ovejas y carneros. Él puede decir, oye, una pregunta, ¿a dónde vais con todo esto? No, es que esto lo hemos cogido del enemigo. No, aquí no se puede coger nada. Dejen eso, suelten eso. Claro, es como el niño que te llega a la casa con una bicicleta y tú le dices, ¿y esa bicicleta? ¿De dónde has sacado eso? No, que se la robé a Juanito. Y tú le dices, venga, va, pues corre para que no se dé cuenta Juanito. No, suelta eso. Devuelva lo que ha robado y pida perdón, ¿sí o no? Eso se hacía antes, por lo menos, ¿no? Hoy en día le dan hasta un premio al niño por haber robado la bicicleta. Saúl y el pueblo fueron los que participaron en esto. Sin embargo, él ahora que es confrontado dice, los han traído de Amalec. Me hace gracia, es la misma actitud. Mire, no importa la época, no importa el lugar, no importa el personaje, la actitud es la misma. Es como cuando baja Moisés de la montaña y ve un becerro enorme de oro, adorándolo, la gente, el pueblo, y Moisés dice, Aarón, ven para acá. ¿Esto qué es? Y dice el hermano, no sé, yo cogí los anillos y las cadenas de oro que me dieron, lo eché al fuego y salió esto. ¿Pero cómo que salió esto, Aarón? ¿Cómo que salió esto? Esto habrá que darle forma. ¿Cómo que salió así de la nada? Pues exactamente igual. No, estos fueron ellos. Es decir, si tú viste al pueblo con un montón de animales y tú los vistes, tú has consentido el pecado de esta gente. Y si no lo viste, como rey, como líder, tampoco vale, porque no te enteras. Y entonces él le echa la culpa al pueblo. Dice, es que los han traído para sacrificarlos al Señor. Se las quiere dar de espiritual. Se las quiere dar de espiritual. Qué cosa, qué tremendo, qué curioso. Ya me han pillado, ya veo que echarle la culpa al pueblo no sirve, pero ahora lo que voy a hacer es espiritualizar el pecado. No, yo lo hice para el Señor. Esto es para sacrificios. Y Samuel le dice, ¿y acaso el Señor te ha pedido a ti que trajeras animales de Amalec para presentarlos en sacrificio? ¿Tú crees que al Señor se le paga, se le compra con sacrificios o con obediencia? ¿Qué es lo que realmente el Señor pide de nosotros, hermanos? ¿Que hagamos cosas para Él, para justificarnos, o que verdaderamente obedezcamos a sus palabras? Es la primera vez en toda la Biblia que Dios compara dos pecados diferentes. Mire, en el versículo 23. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos o idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que no seas rey. Si la persona que se mete en el mundo de la adivinación, de la brujería y todo eso, lo que intenta es manipular, ¿sí? Manipular el mundo espiritual para su conveniencia, que es lo que tú estás haciendo. Tú estás tratando de manipular las circunstancias para justificarte y pasar por ser un hombre espiritual cuando tú de espiritual nunca ni has tenido ni tendrás nada. Tú lo que has hecho es que has menospreciado la palabra del Señor, y por cuanto tú has menospreciado y tenido en poco en valor la palabra de Dios, el Señor te declara hoy que te ha desechado para siempre. Claro, si esto se lo hubieran dicho a David, estoy plenamente convencido que David, en vez de pedirle perdón a Samuel, que es lo que hace Saúl, se hubiera tirado a tierra y hubiera llorado y se hubiera quebrantado y se hubiera arrepentido delante del Señor. Pero Saúl lo que hace es que le dice, bueno, Dios me ha desechado, yo no voy a ser más rey, ni mis hijos tampoco, pero yo te voy a pedir un favor. Cuando salgamos allá afuera, tú me honras, tú me respetas delante de los ancianos como que aquí no ha pasado nada. Guardemos las apariencias. Dios ya me ha desechado, pero tú no le digas nada a nadie. Tú sígueme honrando y te inclinas cuando me veas a mí y me honras delante de los hombres, para que la gente no se entere de que Dios me ha desechado. ¿Qué les parece el personaje, hermano? ¿Qué les parece el personaje? Entonces, claro, cuanto uno más va leyendo y más va descubriendo a este hombre, uno se da cuenta de que Dios no se equivocó cuando dijo, Samuel, este hombre no cambia ni orando por él. Porque uno diría, bueno, lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar por el rey para ver si el Señor lo toca y lo cambia. Mira, el Señor cambia y toca a aquel que en el fondo se deja tratar por el Señor. Pero este no se va a dejar tratar por el Señor nunca, porque esta es la segunda oportunidad. Y algunos, tal vez, que no han leído todo el libro de 1 Samuel, pueden que a lo mejor piensen en esta noche, bueno, después de este varapalo, después de esta sacudida, Saúl habrá cambiado completamente. No, es que aún quedan cosas peores todavía. Si vimos el otro día lo que hizo Saúl, vemos ahora que otra vez Saúl vuelve a pecar, pero aún quedan todavía pecados aún peor de los que estamos comentando. Él menospreció la palabra de Dios, hizo su voluntad, demostró que era un rebelde, intentó justificarse, le echa la culpa a los demás, y a partir de ese momento, las consecuencias que va a experimentar en su vida personal y pública el rey Saúl son terroríficas. Y es que detrás de todo acto de rebeldía, detrás de todo acto de desobediencia, siempre vienen consecuencias tremendamente negativas y trágicas para la vida de cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro personaje en la Biblia que tiene el mismo nombre, se llama igual, Shaul. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento lo llaman Saulo, pero Saulo es el mismo nombre. En el Antiguo Testamento, para el primer rey, es el mismo nombre que tiene el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Pero fíjense qué diferente de uno a otro. En Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1, miren qué testimonio tan bueno encontramos ahí. Saúl, o Saulo, como lo llama el libro de los Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este Saulo también es tremendo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero recordarles que Saúl, o Saulo de Tarso, era de la misma tribu de la que pertenecía el primer rey de Israel, la famosa tribu de Benjamín. Pues dice que se cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate qué actitud más diferente
la de este Saúl, aquel del Antiguo Testamento, que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y él le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahora algo interesante, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa, le puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y termino con el verso 19 que dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren, el mismo nombre, pero diferente corazón. A uno, el Señor le dice claramente lo que tiene que hacer. Mira, tienes que ir a poner en práctica una palabra que quedó ahí pendiente cuando ustedes salían de Egipto y Amalek les ataca en el camino, y este tema hay que solucionarlo. Es una puerta que se quedó abierta y hay que cerrarla. Hay que recordar, no se olviden que con este tema no pueden dejar pasar el tiempo y los años, y bueno, ya algún día hablaremos. No. Este tema hay que zanjarlo ya. Y a ti te ha tocado, porque eres el primer rey de Israel, ungido para eso, ir a la guerra y terminar definitivamente con este tema. Saúl sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Va a la guerra y ¿qué hace? Lo que le da la gana. Cumple al Señor a medias, perdona al rey, fíjate tú, al rey, al más importante, al rey del enemigo lo perdona. Se trae ovejas, se trae carneros, se trae vacas, después se justifica echándole la culpa al pueblo. Yo no he sido, es que el pueblo los ha perdonado, yo no tengo nada que ver, yo soy el bueno, estos son los malos. Y todo esto se ha hecho con un motivo. Es para presentar sacrificios al Señor. Es decir, tú no has cometido ningún fallo, tú no has cometido ningún pecado, tú eres siempre el bueno de la película, los malos son siempre los demás. Pues mira, te voy a decir una cosa, por esta actitud de soberbia, de rebeldía, de desobediencia, yo te comunico a partir de hoy que Dios te ha desechado. Punto. Tú desechas a Dios y lo que siembras es lo que vas a cosechar. Dios te desecha también a ti. Y Dios ya está preparando, ¿sabes? Dios ya está preparando a otro rey conforme a su corazón, un hombre fiel, un hombre obediente. Cuidado, que David tampoco era el sello de la perfección. David tenía muchos defectos, muchas debilidades, como todos sabemos, pero tenía una gran virtud. Un hombre temperamental, un hombre colérico, en fin, todos sabemos sus debilidades, ¿para qué mencionarlas ahora? Pero era un hombre que tenía una gran virtud. Aceptaba la corrección y se dejó tratar por Dios. Tú no aceptas nada, Saúl. A ti no se te puede decir nada. Porque a todo dices que sí, pero luego todo es no. Es como aquel de la parábola que el padre le dijo, vete al campo a trabajar. Y dice, no voy. Y después se arrepintió y fue. Pero tenía otro hijo que decía, sí, papá, ahora voy. Y después no iba. Al final, ¿quién de los dos hizo la voluntad? El que dijo sí, después no, el que dijo no, después sí. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver aquí el contraste. Un Saúl que sabe la voluntad de Dios perfectamente, tiene la unción del Señor, es el rey, lo tiene todo, hace lo que daba la gana. Aquí tenemos al otro Saúl, Saulo de Tarso,
que cae a tierra, se queda ciego, quiere saber qué es lo que le está pasando, quiere saber quién le está hablando. Una vez que sabe que le está hablando el Señor Jesucristo, automáticamente le dice, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Bueno, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. No discute, no pelea con el Señor, no se justifica, es que yo soy tal, yo soy cual. Entra en la ciudad, espera 3 días, que podía haber dicho, bueno, pero ya llevo aquí 2 días esperando y aquí no pasa nada. Él no rechista, él no reclama, él está esperando, hasta que llega alguien que él iba a llevar preso a Jerusalén, ora por él, le impone las manos encima y dice, mira, el Señor te ha escogido como un instrumento útil en sus manos, ¿sabes? Pero tú vas a padecer en carne propia lo que le has hecho padecer a otros. Y el Señor te va a usar, pero también el Señor en ti se va a glorificar y tú vas a ser un ejemplo y etcétera, etcétera. Y todos conocemos el resto de la historia. Entonces aquí tenemos 2 personajes que se llaman igual pero reaccionan diferente. Uno sabe la palabra y no la cumple, el otro no la sabe pero espera en el Señor y en cuanto recibe la instrucción, en cuanto recibe la palabra, lo primero que hace es bautizarse. Es decir, renunciar a mi antigua vida. Hasta aquí yo he sido Saulo de Tarso, hasta aquí yo he hecho mi voluntad, hasta aquí yo voy aquí, voy allá, llevo preso a este, llevo preso al otro, yo tengo mis planes, yo tengo mi agenda, pero a partir de ahora yo voy a preguntar qué quieres que haga. Es interesante. Saulo de Tarso sabía lo que iba a Damasco, llevaba cartas debajo del brazo, llevaba las cartas de los sacerdotes, llevaba a su autoridad, pero en el momento en el que se encuentra con el Señor dice ni cartas ni nada. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor dice, yo te voy a decir lo que quieras que haga. Entonces tenemos en esta noche la posibilidad de decir, bueno, sí, voy a creer en Dios, voy a leer su palabra, pero en el fondo voy a seguir viviendo a mi manera. Como Frank Sinatra, ¿no? A my way. Ok. O voy a renunciar a mi voluntad, a postrarme delante del Señor, a decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y saben, hermanos, esa batalla interior de rendir nuestra voluntad, tarde o temprano todos y cada uno de nosotros la vamos a tener que librar. Está el mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Tuvo que caer postrado ante el Padre y decirle, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su madre tuvo que decirle, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cada vez que nosotros, en un momento determinado de la vida, nos queramos acercar a Dios, Dios siempre va a tocar el mismo botón. Dios siempre va a tocar la misma tecla. ¿Quieres servirme? ¿Quieres honrarme? Ok, entrégame las llaves de tu voluntad. Entrégame las llaves de tu vida. Ay, amigo. Y ahí empieza la lucha interior. Pablo durante años tuvo también esa lucha interior. Pablo llegó un momento en el que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta lucha interna que estoy librando? ¿Verdad? Hombre, también exclama, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero reconoce que hay una lucha y esa lucha nos va a seguir toda la vida. Esa lucha va a estar en nuestro corazón toda la vida. Saúl, si nunca hubiera sido rey, nunca hubiéramos conocido quién era este personaje. Nunca hubiéramos visto si era bueno, si era malo. No sabíamos nada de él. Aparentemente era un chico obediente. El padre le dice, vete a buscar unas burras, unas asnas que he perdido, y el chico va y se esfuerza por encontrarla. Pero, ¿sabes una cosa? El Señor cada vez nos va a pedir más. ¿Tú quieres que el Señor cada vez te pida más? ¿Tú quieres que el Señor te exija cada vez más? ¿Tú quieres que el Señor te exprima para poder sacar la bendición que hay dentro de ti? Yo te recuerdo que una mujer que estaba muy agradecida con el Señor. Hombre, fíjate si estaba agradecida. Fíjate que agradecida estaba que le había resucitado nada más y nada menos que a su hermano. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaríamos nosotros si el Señor nos hubiera resucitado a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano que estaba muerto hacía días? Hombre, la gratitud sería tremenda, ¿sí o no? Bueno, por esa gratitud habrá que demostrarla, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? Bueno, gracias. No, pero es que cuanto más grande es el milagro, al que mucho se le da, cuidado, al que mucho se le da, también mucho se le pedirá. Hombre, pues el Señor si te da mucho, pues también tiene el derecho de pedirte mucho. Porque al fin y al cabo lo que te dio, te lo dio Él. Y si no fuera por Él, lo perderías en décimas de segundo.
Por tanto, la gratitud que tiene que tener esta mujer con el Señor es inmensa, porque ni la religión, ni los sacerdotes, ni nada, ni nadie le podía haber levantado a su hermano de la tumba. Y llega un momento en el que ella tiene la oportunidad, y la aprovecha, de expresarle al Señor cuán agradecida está con el Señor. Y se lleva el vaso entero, el vaso de alabastro entero. Y no derrama una gotita, sino dice, derramó el vaso de alabastro entero. Claro, algunos no van a entender tanta consagración, tanto compromiso. Vete más despacio, no corra. Hasta discípulos de Cristo la cuestionaron. Empiezan a sacar suma y dicen, madre mía, esto más o menos cuesta pues como un año de trabajo. Esto son 300 denarios, esto es una locura. Se podía haber administrado un poquito mejor, quedas bien con el Señor, hacemos un poquito de obra social, ¿verdad? No. Yo he derramado todo el vaso de perfume y el Señor dice, no, déjenla. Y además le da una recompensa espectacular, porque ella cree que hizo algo grande para el Señor, que efectivamente fue, pero cuanto más te consagras al Señor y cuanto más le des al Señor de tu vida, de tu tiempo, etcétera, más recompensa tendrás. Y la recompensa que el Señor le da es que hoy, año 2016, en Garcilaso de la Vega, 2018, perdón, estamos hablando de ella. Pero esto no es casualidad, porque el Señor dijo, en todo lugar donde se predique el Evangelio, se hablará de lo que ésta hizo. Y se ha cumplido literalmente, tú. Podía haber pasado desapercibido. Juan, esto no lo escriba, no hace falta que escriba nada en los Evangelios, solamente lo escribió Juan. Si Juan no lo hubiera escrito, nunca nos hubiéramos enterado de lo que esta mujer hizo. Pero el Señor dijo, no, escribe esto, y además te digo que en todo lugar donde se predique mi palabra, todos los cristianos, bautistas, pentecostales, metodistas, católicos, anglicanos, presbiterianos, wesleyanos, etcétera, etcétera, en todas las iglesias del mundo se sabrá lo que esta mujer ha hecho. Menuda recompensa le dio el Señor. Menuda recompensa le dio el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando el Señor le dice a Saúl, Saúl, vete a la batalla, es porque el Señor sabía que Saúl era el instrumento para dejar vivo, para no dejar vivo a Amalek. Pero déjame que te diga algo, porque en estos días en Israel se está celebrando una fiesta. Se llama la fiesta de Purim. Es el plural de Pur. Pur significa en hebreo suerte. Purim es suertes, la fiesta de las suertes. La fiesta de Purim es la fiesta que recuerda lo que pasó, que yo les animo a que lo lean en esta semana, la historia del libro de Esther. Solamente hay 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Uno es Ruth y otro es el libro de Esther, o Hadasa, como también se llamaba ella, ¿verdad? Una chica adoptada por su tío. Bueno, pues en los tiempos de Esther, mucho tiempo después de Saúl, mucho tiempo después, ¿quién intentó exterminar no solamente a los niños, como por ejemplo quiso el faraón de Egipto, matar a los niños, ¿no? Sino quién fue el que dijo, vamos a exterminar a niños, a niñas, a hombres, a mujeres, a ancianos, a chicos, exterminarlos a todos y que no quede ni un judío sobre la faz de la tierra? ¿Quién fue? Un descendiente de un amalecita. Es decir, que si tú, Saúl, hubieras acabado con Amalek en los tiempos de la reina Esther, el pueblo de Israel no hubiera corrido el peligro de ser exterminado sobre la faz de la tierra, que por milagro no ocurrió, porque ya el edicto estaba firmado, por tu culpa. Es decir, tú has dejado una puerta abierta y tú no eres consciente del daño que vas a causar a futuras generaciones. Por eso, hermanos, qué importante es que empieces y termines la obra a la cual el Señor te ha llamado. Porque tú puedes dejar un buen terreno para tus hijos, para tus nietos y para las generaciones que el Señor permita que vengan en el futuro, que a lo mejor no han nacido. Pero cuidado, puedes dejar una puerta abierta para que desgracias que hoy se podían haber solucionado, problemas que hoy se podían haber solucionado y tenían que haber muerto hoy, perduren en el tiempo y en el espacio y perjudiquen a personas que a lo mejor todavía ni han nacido en este momento. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de la reina Esther. Se tuvieron que enfrentar con un enemigo que tenía que haber sido aniquilado hace siglos, pero que por no haber acabado lo que Dios dijo que se acabara, futuras generaciones fueron perjudicadas. ¿Te das cuenta cuando el Señor dice, a esto no lo deje vivo ni uno? ¿Te das cuenta por qué el Señor lo decía? Porque hoy son niños de pecho. Claro, pobrecitos niños.
El Señor sabe que ese niño, el día de mañana, va a ser un criminal. El Señor sabe perfectamente que ese niño que gatea o que no sabe hablar, el día de mañana puede causar la muerte de millones de seres humanos, como ha habido a veces a lo largo de la historia. ¿Qué te parece? Por lo tanto, cuando el Señor da una orden, aunque nos resulte fuerte, aunque nos resulte chocante, ¿verdad? Si el Señor dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, porque el Señor es justo y el Señor nunca, jamás se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Así que me gustaría que con estos estudios, estas cositas que estamos sacando del libro de Samuel, nos demos cuenta de que a veces, como dije el otro día, decisiones equivocadas producen este tipo de desgracias. Y el mensaje de hoy, las consecuencias de la desobediencia son tan reales como las consecuencias positivas que traen la obediencia y el sometimiento a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues hoy tienen ustedes y todos nosotros tenemos la opción de decidir. ¿Qué voy a hacer? Cuestionar, no dudar de Dios, sino cuestionar las órdenes de Dios y vivir una relación con Dios muy particular y muy a mi manera, como era Saúl, o vivir como el otro Saúl, el del Nuevo Testamento, el famoso apóstol Pablo, que le dijo al Señor, lo que tú quieras que haga y lo que me pidas que haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Mira cómo terminó uno y mira cómo terminó otro. Uno terminó quitándose la vida, suicidándose en lo alto de una montaña, en el monte Gilboa. Así terminó uno. El otro terminó diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese predicada la palabra, y me libró de la boca del león, y me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate qué diferencia de uno al otro. Los dos se llamaban igual, pero qué diferente el corazón de uno y el corazón de otro. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ora en esta noche al Señor sinceramente. Acércate a Él y pídele al Señor que cualquier actitud de desobediencia, cualquier actitud de rebeldía, la arranque de nuestros corazones y podamos, como decía la Biblia, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queremos tener el corazón de Cristo, el corazón de nuestro Rey, de nuestra autoridad, y pedirle a Él que toda palabra que leamos, todo mandamiento que nos ordene cumplir, que lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo que la palabra de Dios siempre trae provecho a nuestra vida. Y si hay que renunciar a algo, lo vamos a hacer con gozo, no con queja ni con lamento, sino lo voy a hacer con gozo porque sé que mi Dios quiere y tiene lo mejor para mi vida. Y no dudar ni un solo instante de lo que Él tiene para mí. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sigue abriendo cada semana, en cada reunión, nuestros ojos para que podamos descubrir esas lecciones tan importantes para la vida de un creyente, de un hijo y de una hija de Dios a través de tu palabra. Gracias te damos porque tú eres nuestro ejemplo de sometimiento, tú eres nuestro ejemplo de obediencia, tú eres la obediencia personificada, Señor, y así queremos ser como tú, Padre. Pon ese corazón manso, ese corazón sometido a ti y arranque de nosotros toda actitud que no sea de tu agrado, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Recibe la gloria y la honra en el bendito y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.